Estás entrando en la frecuencia fantasma. Bienvenidos, bienvenidas, me llamo Salva Valero y esto es La Frecuencia Fantasma. Muy buenas noches, estamos en el 8º programa de Frecuencia Fantasma y esta vez vamos a abordar un tema que tal vez produzca un poco de controversia. Es el tema de los mensajes divinos. La pregunta que lanzamos en este programa es: ¿existe personas que tienen una vía directa con Dios? Dos casos que estoy seguro que, al margen de vuestras personales creencias, creo que os van a resultar muy interesantes, ya que la manera en la que recibieron esos mensajes poseen componentes misteriosos, extraños, incluso paranormales. Damos paso rápidamente a nuestro primer invitado. Hola, Fran, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos que comentar que no solo Fran quiere contar su historia, sino además transmitir ese mensaje que, según él, Dios le ha hecho llegar y que ha de difundir. Sí, la verdad que te agradezco la oportunidad que me ofreces a poder participar en tu programa y ayudarme también a difundir un poco mis experiencias y compartirlas y dar a conocer lo que se manifiesta en mi persona. Y si tuviéramos que dar un titular a tu historia, ¿cómo lo resumiríamos, Fran? Bien, pues para resumirla así un poco, aparte de mis experiencias, he ido conociendo a la misma vez esa manifestación de una conciencia superior que, a través de mi propia evolución, he ido comprendiendo y entendiendo que es una manifestación de esta conciencia superior, de esta conciencia creadora, que quiere que a través de mí comunique a sus hijos, a la humanidad en concreto, sus intenciones, que es volver a comunicarse y estar en contacto con su creación. Una conciencia superior, ¿podríamos llegar a decir que sería algo así como Dios? Sí, por supuesto. Y esta entidad se empieza a darte información, digamos, a través de tus sentidos. Sí, a través de mis sentidos, a través de visiones tanto espirituales como del alma, como las interpreto, que a la misma vez me está haciendo saber y conocer el por qué me está sucediendo esto, y interactuando de una forma consciente y realista de cómo se ha creado la creación, de sus propósitos, de su finalidad, y en la que todos formamos parte de ese cambio y de esa conciencia que hay que tomar para caminar en unión con nuestro creador. Entonces, Fran, ¿podemos decir que esas señales o esos mensajes divinos cambiaron tu vida? Sí, realmente sí. Cambió completamente mi destino en mi vida, claro. Ese tipo de mensajes empieza desde tierna infancia, me imagino, ¿verdad? Sí, tendría a lo mejor 3 o 4 años, en lo que tuve que asistir al parvulario en Sandalias, ya que por la situación económica de la familia era un poco normal, ¿no? Una familia trabajadora, humilde, y yo no comprendía por qué tenía que ir a Sandalias, aunque mi motivo principal era no ir a Sandalias por ir por jugar a fútbol con mis compañeros, con los niños allí de parvulario. Claro, comprendía que estaban lavándose, pero en aquellos momentos no lo aceptaba, ¿no? Entonces, claro, los berrinches de niño, esto, lo otro. Y nada, entré al colegio llorando y muy crispado, ensimismado en mí mismo y viendo, no sé, era injusto, ¿no? Posteriormente, llegó el momento del recreo y yo, claro, siempre estaba evadiendo de que no me vieran los pies, ¿no? Tenía un tipo de complejo o lo que fuera que no me agradaba que me vieran los pies. Sí. Y me escondía en las escaleras techadas del parvulario. En aquel momento me vino un pensamiento de irme a sentar en un balcón que había en el segundo piso de allí del recreo. Asistí, me fui allí, me senté con los pies por la barandilla y con las piernas colgando. Hubo un momento que había niños y contenía yo mi llanto, ¿no? Estaba frustrado, con rabia, y en ese momento miré para abajo, estaban jugando mis compañeros, y claro, me di cuenta de que yo no podía jugar, empezó una rabia intensa, tuve hasta pensamiento de tirarme por la barandilla abajo. Entonces tuve esa frustración y en un momento los chicos ya de atrás que había se habían marchado, y entonces empecé un llanto colérico, con mucha rabia, con mucha impotencia,
con esos pensamientos de suicidio y, en fin, y con una impotencia y, no sé, con fuerza pues tuve el pensamiento de que había que cambiar, ¿no? Que había que cambiar esa injusticia, ¿no? De momento, pues en principio pues me llamó algo la atención hacia la derecha, miré y miré al cielo azul y de pronto pues empezó a surgir una luz que empezó a acercarse a mí, más grande, hasta que me envolvió. En ese momento hubo unas letras que venían hacia mí que decían eres tú, a la misma vez que las veía letras se pronunciaban en palabras. Y luego el tiempo, yo perdí la noción del tiempo, por supuesto, estaba sumergido en esa luz y se reflejó un no. La verdad que la satisfacción de esa luz pues, fue enorme, fue grandiosa. Y al alejarse, digo siempre al alejarse porque siempre después pues, desapareció, ¿no? Se expresaban unas letras a la misma vez que en palabras, ya sabes lo que tienes que hacer. Perdona, Fran, ¿esas letras serían como dibujadas en el propio cielo? Sí, en el propio cielo no, envueltas en la luz. La luz me envolvió. Yo cuando estaba envuelto en la luz no veía ni barandilla, ni casas, ni cielo, ni nada. Yo estaba envuelto, mi conciencia estaba envuelta en esa luz y no había nada más que esa sensación de gloria, de esa sensación de luz. Y entonces se me envolvieron esas letras al venir, a situarse en mí y al irse, ¿no? Y luego ya volví a tener conciencia de mí a la misma vez que ya se iba alejando esa luz y me iba posando en la realidad, ¿no? La realidad de esos momentos. Sí. Y desapareció la luz, mi llanto había calmado por completo, me había llenado mi sensación de serenidad y claro, volví a mi conciencia a mí y me preguntaba, ¿qué ha sucedido? Me ha parecido que he visto una luz y claro, un poquito mis preguntas, pues digo, ese ha sido el sol, ¿no? O cuestionándome un poco, ¿no? Lo que había sucedido. Claro. Y claro, pues se ve que el sol estaba a mi izquierda y que no había tenido nada que ver. Entonces yo convencido, ante estos 4 añitos, de que sí que había sucedido lo que había visto, lo que había sucedido. Un instante después vino la maestra a llamarme. Yo, por supuesto, no había escuchado ni el timbre del recreo, ni nada por completo. La maestra pues, me introdujo a clase, entonces al llegar casi al pupitre, pues quise comentarle a la maestra lo que había sucedido. Mi intención era decirle, maestra, que he visto una luz, que me ha sucedido esto. De repente una voz dentro de mí muy, digamos, fuerte, potente, a la misma vez que dominante, me dijo que no, que me sentara. Entonces yo a la misma vez que sobrecogido por esa voz tan dominante y tan ordenativa, pues me senté. Y después pues se reflejó otra voz más angelical, más tranquila, no te preocupes, ya habrá momento de contarlo. Y sucedieron los días, sucedieron los momentos y fui creciendo y aquello pues se almacenó en mi conciencia y años posteriores, por mis búsquedas interiores, por mis malos actos y por mis preguntas, pues fui recuperando esas memorias, esas situaciones y es en la fe que me enmarca y a seguir luchando y a seguir transmitiendo lo que mi persona pues está recibiendo. Digamos que a lo largo de tu vida te han ido dando como piezas de un puzzle, ¿no? Un puzzle bastante misterioso en el que uno no sabe, ¿no?, qué está ocurriendo y poco a poco como que has podido ir ordenando esas vivencias y encontrando sentido, digamos, al unir las piezas, ¿no? Sí, exactamente, sí, se podría decir así. ¿Y durante la infancia ocurrió algún otro hecho así paranormal? ¿Algo que también fuera otro suceso así de iluminación, sí, digamos? No, así de iluminativo no, nada más ese suceso. Luego, posteriormente, pues tuve escenas que, así como hablamos de mensajes que estaban a lo mejor para mí, con mi bisabuela, ¿no? Hubo momentos que era mi compañera de juego, muchas veces iba allí a casa de ella a jugar a las cartas, y hubo momentos que jugando a las cartas, pues claro, yo a mí mismo no lo hago, porque claro, como no ganaba, pues pensaba que me hacía trampa, claro. Nada por el estilo, ¿no? Entonces ella en ese momento pues, me comentó que no me hacía trampa. Entonces, claro, yo gané una baza de la partida
y reflexioné, ya, me acabo de comunicar mentalmente con mi abuela y posteriormente me afirmó con un sí, ¿no? En la misma comunicación telepática. Entonces, claro, dije, hostia, nos comunicamos mentalmente. Y esa sugestión pues volvió también a mi subconsciente y seguí caminando. Es decir, que tu abuela se supone que también tenía ese tipo de facultad. Desconozco, yo sé que tuvimos esa interpretación, y ahora a través de los años yo pues hoy en día pues yo creo en ello, ¿no? De que nos comunicamos mentalmente, de que tenemos esa sensación, pero que todavía no damos por cierto y real que ello existe. Y nada, y posteriormente pues falleció. Sí. Su abuela falleció, yo tenía alrededor de unos 6 años así. Y claro, en ese momento yo me enteré porque mis padres lo comentaban e intentaban pues dejarme en custodia de algún adulto, dejarme con alguien, ¿no? Sí. Y en esos momentos pues no surgía con quién dejarme, entonces me tuve que llevar al velatorio. Claro, yo durante el camino y hasta llegar con esa ganas de saber qué era lo que era la muerte, ¿no? Sí. Lo que sucedía cuando estaban muertos. Entonces pues cuando entramos allí a casa de mis abuelas, con ganas quise saber dónde estaba para ir a verla, ¿no? Y entonces pues entré a la habitación donde se encontraba. Efectivamente pues eso, ¿no? Pues se velaba también en las casas de los familiares y demás. Entonces pues entré, ¿no? Y cuando la vi en su estado, pues surgieron de mí pues ese tipo de mensajes y unas preguntas, ¿no? Unas preguntas que a lo mejor yo no tomaba conciencia de esa pregunta, sino que esas preguntas se formulaban de mí hacia ella, pero sin ser yo esa conciencia que las pronunciaba. Esas preguntas fueron: ¿estás muerta? Y a su contestación, sí. ¿Cómo estás? Descansando. ¿Dónde estás? En la oscuridad. ¿Pero estás bien? Sí, Francisco. Entonces en ese momento pues quise dar la vuelta a la cama y tuve intención de cogerla de la mano, puesto que sí. Para mí en esos mensajes, en esa realidad, lo daba como cierto y no sé, quise cogerla de la mano, pero ella me comentó que no lo hiciera, que no me iba a gustar. Entonces pues cogí algo de miedo, esperé unos segundos allí, volví al otro lado de la cama, quise a lo mejor sentarme en una silla que había en el cabezal por seguir allí acompañándola, pero tuve la sensación que a mis familiares pues no les iba a gustar que estuviera allí, y entonces pues marché de la habitación, ¿no? Y luego pues siempre me queda esa sensación de que si llegó a despedirse o si nos despedimos, ¿no? Pero vamos, pienso que en su estado y cómo estaba la situación, pues el hecho de la despedida ya se daba por realizada. Esas preguntas que tú realizas, las realizas, podríamos decir, como si fueran pensamientos, ¿no? Es decir, tú estás pensando en una pregunta o es como una incertidumbre, ¿no?, que tienes en ese momento. ¿Y cómo diferencia lo que es un pensamiento tuyo a esa información que llega, que se supone que es por parte de ella? Es decir, cómo, al venir todo mentalmente, ¿cómo diferenciamos la pregunta de la respuesta? Esa sensación un poco, pues, a lo mejor se percibe por esos sentimientos, no sé, es difícil de increpar, pero sí a veces te da la sensación, pues esa, ¿no?, que las contestaciones las realiza ella, o simplemente pues suelen ser, por lo mejor, como hablamos de los mensajes que cada uno va interpretando en su vida y va tomando conciencia de ellos, pues a lo mejor pues estarían para mí y la verdad en aquellos momentos yo creí esa sensación y a lo mejor con el tiempo pues a lo mejor quedan unas ciertas dudas o interpretaciones. Lo que sí sé que me quedo con esa sensación y la verdad que me tranquilizó, me transmitió esa paz y bueno, puede uno interpretar ese tipo de mensajes que está en nosotros mismos y a lo mejor no respondía a ella, pero sí la intención y mi creer en aquellos momentos fueron ellos. Es un tema interesante porque de alguna manera antes has hablado de una conciencia colectiva, ¿no? Entonces daría a entender que de alguna manera nosotros en la mente estamos como conectados, ¿no? Es decir, como que todo forma parte de la misma materia y por lo tanto la información pues puede fluir
por las diferentes mentes, digamos. Sí, ellos parte de mi creer de que estamos conectados y forma parte a la misma vez de nuestra propia evolución, ¿no? Dar ese paso evolutivo y ser consciente de esta conciencia espiritual que nos une y evolucionar como seres humanos y realizar nuestro destino y nuestra finalidad, que es estar en unión y tomando una misma conciencia y teniendo conocimiento, por supuesto, tanto de la realidad como de este plano espiritual. Más adelante, durante tu aún infancia, ¿ocurre algún otro episodio destacable? Sí, hubo momentos en estos episodios de la comunicación telepática, que tuve una pequeña disputa con un amigo y más o menos pues él me venció en la disputa y en esos instantes pues apareció mi hermano y lo típico, ¿no? Pues los hermanos pues eso, cuando son pequeños defienden más pequeños y lo normal, ¿no? Pues me defendió, entonces pues mi hermano pues se puede decir también que se venció, aunque nunca es lo importante es no llegar a ningún tipo de pelea ni confrontación. Pero sucedió en esos momentos y el chico pues marchó y volvió a los minutos con su madre con la intención pues eso, ¿no? de regañarnos, ¿no? En esos momentos y de no pelearnos, claro, por supuesto. Y en esos momentos pues a la misma vez que llegaba pues realizó varios comentarios, uno mental y otro verbal, ¿no? El verbal que él ha tenido la culpa, ¿no? Refiriéndonos a la pelea y a la trifulca que tuvimos. Y el mental, pues, algo que me sorprendió y me sobrecogió en aquellos instantes, pero en sobremanera, dijo, es él el que va a matar a papá. Aquello me sobrecogió, me abrumó, me dejó suspendido en esa inconsciencia y en esos pensamientos de yo voy a hacer eso y en esas preguntas y posteriormente pues nada, como solía pasarme con esas situaciones, se almacenaban en mi inconsciencia y yo iba caminando. Y ese mensaje lo recibes, que se lo envía el niño a su madre, ¿no? Sí, exactamente. Lo cual también es bastante extraño porque si dijéramos que pudieras leer la mente o pudieras leer los pensamientos o la comunicación, digamos, consciente, ¿no? Que puede mandar una persona a otra, sería lógico, pero aquí lo extraño es en ese momento esa persona no tiene ninguna percepción real de que eso vaya a suceder, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que de alguna manera tenga como esa... no sé, es decir, es bastante extraño, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Sí, porque... a mí me es curioso y extraño porque posteriormente pues sucedió el pensamiento que se captó a través de mi vida. Pues entré en unos momentos, ya sabes, la adolescencia, las drogas, los excesos, en fin, y empecé pues a tener este mundo espiritual me sobrecogió de tal manera que digamos esta conciencia de que hay en lo espiritual del bien y del mal, pues la conciencia del mal pues gobernó la voluntad de mi persona hasta el extremo que me llevó a realizar lo que años antes había tenido conocimiento pero que había olvidado y no pude prever lo que más tarde sucedió. El mensaje telepático, ¿no? De que él va a matar es él el que va a matar a papá. Porque claro, yo cuando escuché en aquel momento eso, la misma vez que me sorprendí, me sobrecogió un nudo de sorpresa y me preguntaba, yo voy a hacer eso, ¿no? Porque a la misma vez me sorprendió y me llamó esa sorpresa tremenda, ¿no? Claro, imagino que tiempo después lo analizarías, ¿no? Es decir, en el momento que ocurre esto, obviamente con todo el shock, ¿no? que puede producir esa vivencia, no estás pendiente de ese recuerdo, ¿no? De la infancia, pero cuando más adelante uno recuerda
que eso como que años antes hubo una especie de premonición de alguna manera, ¿no? De que iba a hacerse realidad. ¿Cómo es ese momento, ¿no? En el que se enlaza el ya haber pasado a lo mejor un tiempo y juntar esos dos sucesos, ¿verdad? Ese momento fue a la misma vez que doloroso, muy impactante, ¿no? El ya en mi recuerdo hallarse ese conocimiento y no poder haber cambiado ese destino ni esa acción, la verdad que es muy doloroso. Posteriormente, pues ya te comento, empecé en prisión y al año, 2 años, yo ya era lo mío una tortura, la mío es psicológica como emocional, ¿no? Tomar conciencia del daño que había causado y demás, pues me era muy doloroso y es una cosa que llevaré siempre en mí, en la que me sentiré muy arrepentido. Podemos saber, claro, que de ninguna manera estamos justificando estos mensajes divinos con haberte inducido a cometer ninguno de esos actos, es decir, maticemos que realmente no tiene nada que ver, ¿verdad? Los mensajes con aquello que ocurrió. Sí, claro, no tiene nada que ver. No es una forma de justificación. No, en absoluto. Sino casi todo lo contrario, ¿no? Porque da la sensación que esos mensajes como que te reconducen, ¿no? Parece como que te ayudan a ordenar tu vida y de alguna manera expirar, ¿no? Esa sensación de estar perdido en el mundo y encima pues provocando mal, digamos. Sí, a raíz de ir tomando conciencia de mi realidad y de estar sumergido en este mundo espiritual, pues me encontré un bote de salvavidas a través de la escritura, ¿no? El querer buscar las explicaciones y los porqués de mis actos, de mis acciones. A la misma vez pues iba tomando conciencia de esta conciencia que se está dando a ver y dando a conocer en mi persona, y con la que a la misma vez teniendo interpretaciones, ya sean visiones espirituales, del alma, intelectuales, en las que yo he ido interpretando lo que es el libro y a la misma vez explicando, es esta misma conciencia creadora que es la que me transmite esa sensación y la que me hace tomar conciencia y ser más consciente de mi realidad, de mi vida y de mi existencia. Y poco a poco pues he ido tomando conciencia de mi persona, el control de mi voluntad y siempre esa sensación de alerta, ¿no? De alerta de no realizar cualquier tipo de mala rabia, ¿no? De siempre estar alerta y no puedo tener la sensación de que pueda hacer algún mal a nadie y siempre estoy consciente de esa sensación, ¿no? A la misma vez que divago en este mundo, de que yo busco mis respuestas, de que yo busco mis inquietudes, a la misma vez pues mantengo esa sensación de la realidad, ¿no? De mi enfermedad, que tengo que estar con mi tratamiento, de que tengo que estar bien y superarme poco a poco, y pues soy consciente o voy tomando más conciencia de ello, de la magnitud de ese dolor que a lo mejor no llegaré a alcanzar todo ese comprender, ¿no? Porque me imagino que tu amigo no ha querido volver a hablar contigo, ¿no? No, lo vi el día de juicio, la verdad. Dentro especificó, yo lo miré y tanto vi en él como en mí esa sensación de dolor, ¿no? Sí. Y a veces pues, me acompañan muchas de esas sensaciones, ¿no? Intento luchar el día a día, estar bien, conmigo mismo, transmitir esa confianza. Y este contacto divino, digamos, o esta posibilidad de alguna manera de mantener una comunicación con una entidad superior o un poder superior, me imagino que en tu vivencia y con lo que ocurrió, sobre todo
tendrías muchas preguntas, ¿no? De decir, ¿cómo he llegado yo aquí? O ¿cómo he llegado yo a cometer esto? Y cómo que de alguna manera sentir, ¿no? Que no es tu camino, que no es tu destino y que sí que puedes hacer algo con tu vida, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A la misma vez que está encontrando ciertas explicaciones a lo sucedido, como a lo que sucede a la misma vez, pues me ibas llenando de satisfacción y de alegría el creer que puedo aportar algo bueno a la sociedad como a la humanidad y el interpretar pues esa voluntad, ¿no? Esa voluntad de honestidad e intentar, no sé, ofrecer lo que en mí sucede, darlo a conocer y Dios dirá si es verdad lo que se manifiesta en mi persona. Lo que años antes a lo mejor conocí y me sorprendió en aquellos momentos, tengo mi conciencia y por supuesto si hubiera podido cambiarlo. Y en fin, ahora mismo tomo más conciencia, ahora mismo estoy más actualizado, siempre estaré completamente en el arrepentimiento de mis actos. Y cumplí por 18 años en prisión, en principio, mejor con 4 o 5, entre comillas, ya me decía que planificábamos el poder salir, pero vamos, yo mismo fui uno de los primeros y en mí mismo en que también fue un poco duro y en ese mi arrepentimiento y demás y se cumplí por casi la mayoría. Bueno, mi idea era cumplir siempre la mayoría de la pena que se me indujo, ¿no? 20 años así, lo que podíamos decir, ¿no? Y en primer lugar, pues me he visto en esa situación, ¿no? Y me he visto con la facultad de hacer caso a esta conciencia, digamos, como a lo mejor lo creo yo, ¿no? Superior, no sé. El hecho de que no justifiques esos mensajes o esa intervención con las cosas que hiciste, pues también es positivo, ¿no? Es decir, eres una persona que asume que lo que ha hecho no lo ha hecho recibiendo algún tipo de orden, ¿no? Porque eso de alguna manera es una forma también fácil, digamos, de buscarle una justificación, ¿no? Eso también es positivo, ¿no? Que sepas, digamos, distanciar una cosa, ¿no? Que viene en paralelo con otra, ¿no? Sí, en parte yo no es que fuera por orden, yo es que ya fue un momento en el que, no sé, mi persona es como decirte, yo mantenía entre comillas un poco, no la conciencia, pero sí más o menos veía lo que sucedía en aquellos momentos, pero no tenía ese control de la voluntad de mi persona. Yo veía las escenas, no era consciente de la magnitud, no era consciente de la realidad ni de lo que suponía lo que estaba realizando y digamos la voluntad de tanto de mi persona a nivel corporal como espiritual carecía en esos sentidos, pero que no fue una orden, digamos, hacer tú y vas con esa convicción en ese sentido. Yo interpreté algo a la misma vez en ese aspecto de si no lo haces es esto, porque a la misma vez era un barullo de voces, de telepatía con los demás, en fin, un desarrollo, un brote, digamos, entre comillas, de lo que hoy en día se cataloga como un psicótico, ¿no? Sí. Una enfermedad. No sé, pienso muchas veces y todos los años allí en prisión, pues, el poder haber cambiado a ese ápice de que no me dejara llevar por Merino, el poder haber tenido ese control de mi persona suficiente para no haber realizado esos pasos. ¿Y aumentaron, Fran, esos contactos en el momento que ocurrió eso? Es decir, en el momento que tú estás en prisión, en el momento que has cometido ese acto, aumentan porque, por ejemplo, en la infancia pues hay como varios episodios, pero un poco, digamos, aislados, ¿no? De uno a otro. ¿Ocurren con más regularidad después de que cambie tu vida tan drásticamente? No, con regularidad, pues, un continuo. Hoy en día intentaba a la misma vez transmitir lo que me sucedía y ya pues normal, ¿no? El que realice lo que realicé
y en el estado en el que me encontraba, pues por supuesto pues se me diagnosticó por esquizofrenia. Se me ingresó en un centro, ya te comento, que cuando más en la pena y en el dolor me han traído de esa sensación, y es lo que me ha dado muchas de las ilusiones por seguir adelante y seguir viviendo para realmente pues cumplir con lo que mi persona se ofrece y en lo que creo, ¿no? A través de esas visiones que he tenido estando en prisión, tanto del alma como te comento, espiritual e intelectuales, he ido comprendiendo, he ido entendiendo el sentido de que la conciencia creadora ha dado a la creación y su porqué y demás, pues he ido comprendiendo y asimilando de que con mi conocimiento como ser humano, como hombre, como persona, he ido comprendiendo que es así, ¿no? Que a la misma vez me ha ido convenciendo a mí mismo de que es así como se me está expresando lo que verdaderamente es nuestra realidad y nuestra existencia. Entonces, a la misma vez que he ido interpretando esas sensaciones, es lo que he ido tomando más conciencia de mí mismo, ¿no? Lo que me ha dado esa fuerza y esa gana de seguir luchando, ¿no? El creer en mí, ¿no? El creer en mí y en lo que me está sucediendo. ¿Y esas imágenes, Fran, o esas visiones serían parecidas a como cuando las vistes de niño? Es decir, ¿existe también un momento de iluminación, de una luz que irradie? ¿O eres capaz de alguna manera de ver imágenes en tu mente? Es decir, ¿cómo sensorialmente, ¿vale, Fran? ¿Cómo sensorialmente recibes esos mensajes? Sensorialmente, pues, como te comento, las visiones espirituales en las que se me revela y se me comenta el funcionamiento y la razón de ser de nuestra naturaleza, en donde las visiones intelectuales me interactúo dentro del comprender del por qué es así, y en las visiones del alma pues interpreto la esencia, ¿no? La esencia de esta conciencia creadora y de la magnitud de su sensación, ¿no? Hubo un momento en ello que a través de la lectura pues evadía mis sentidos y tuve esa interpretación de esa visión interior del alma de ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo llegaste a ver en cierto modo? Sí, en cierto modo fue esa visión interior de mi alma que lo interpreté así. Por supuesto, eso creo y así sucedió. ¿Y el aspecto lo llegaste a ver con nitidez? Es decir, ¿te sorprendió esa imagen? ¿Fue diferente? Sí, a la misma vez que me sorprendió, me sobrecogió, pero esa visión del alma lo que me transportó a ver en él. ¿Y ese aspecto es parecido a como nosotros creemos? Bueno, ese aspecto, esa interpretación que tenemos, lo clásico, la luz, ¿no? La blanca, las barbas, lo largo en sí, es así, esa interpretación tal como a través de las escrituras o a través de nuestra imaginación plasmamos de su imagen. Y llegáis a tener como una especie de conversación, como si hablaras con una persona, es decir, aunque sea a nivel mental. No, a nivel a nivel de sentido, ¿no? A nivel mental, esa conciencia, al verme yo en él, lo que fue una sensación de sentidos y de volver a esa interpretación de la luz, ¿no? Esa gloria que sobrecoge y te transmite esa paz, esa serenidad y esa sensación, ¿no? Entonces, al volver de esa visión, pues, fui interpretando más cosas, ¿no? Esas visiones espirituales que me volvían a dar y a conocer el sentido de nosotros mismos, ¿no? De nuestra creación, del porqué y de esa inercia, ¿no? Y lo que es en ese mensaje, digamos, que se supone que él te da a entender como que eres tú quien debes de transmitirlo, ¿no? Te da la sensación como que eres un emisario, por llamarlo de alguna manera. Sí, esa es la interpretación. Hoy en día, según
los distintos seres espirituales eran al enviado, al Mesías, al guía. Yo los interpreto como facetas de una misma persona, ¿no? En la que me identifico como tal, pero siempre ha sido de una forma casi a la misma vez como involuntaria, si podría decirse, ¿no? A la misma vez es una sensación que esta conciencia me ha transmitido, ese conocimiento me ha transmitido, pero no para mí, sino para que lo comparta, ¿no? Tanto en el individual como el colectivo tenemos esa conexión, ¿no? A tener estas visiones y estos mensajes los transmitimos, pues es este mundo paralelo, ¿no? Uh-huh. En este mundo paralelo, a través de la evolución, hemos ido creando a la misma vez una conciencia en nuestro subconsciente, en este mundo espiritual, una conciencia buena como mala, ¿no? En esa interpretación no hay nada más que ver la realidad, ¿no? La realidad habla por sí sola. En este mundo espiritual o esta conciencia mala ha abarcado tanto lo corporal que como la realidad habla por sí sola, ¿no? Cómo está nuestro mundo, cómo está nuestra realidad y a lo que está sometido, ¿no? Entonces esa interpretación de esos mensajes es esa sensación, ¿no? En nuestros creeres espirituales tenemos interpretaciones de la persona que tiene que venir a transmitirnos por la palabra de Dios o su mensaje, ¿no? Que en fin, en parte es él. Yo no me quiero poner esa sensación de ni soy Dios ni nada por el estilo. Lo que sí quiero compartir lo que me sucede y lo que crean de mí es lo que será, ¿no? El tiempo tiene que transcurrir, nuestra realidad nos hablará por nosotros mismos y entonces esa interpretación, según mi creer, es lo que transmito, lo que sucede en mí, ¿no? Yo a la misma vez voy teniendo mi evolución personal, mi evolución individual y voy adquiriendo conocimiento y voy adquiriendo saberes y voy adquiriendo cosas que a la misma vez tengo que ofrecer, ¿no? Para llegar a esa pureza interior para que se transmita realmente pues la palabra de Dios, ¿no? En parte es una sensación, hablo de las facetas esas, ¿no? De guiar a ese momento, ¿no? En que Dios creador, la conciencia creadora, hable a su creación y se camine juntos, ¿no? Se siga la evolución del ser humano con esa conexión con nuestro creador y con esa conciencia universal, ¿no? Yo creo que ese es el destino de la humanidad. Y la actualidad hoy en día está gobernada por esa maldad, ¿no? Sí. Nadie dice nada, todos somos buenos como existe esta realidad, ¿no? Es un poco esa imagen o esa interpretación que queremos dar, pero nunca deja de existir esa bondad en los corazones de las personas y esas buenas intenciones de querer un cambio, ¿no? En llegar en estos momentos a la realidad, como te comento, nuestras creencias tienen sus interpretaciones de quién será o quién no será, ¿no? Lo que sí llega un momento a creer que alguien tiene que venir según nuestras creencias o las profecías que a través de los años hemos ido adquiriendo y llegando a saber que esos son los mensajes que interpretamos a nivel colectivo, ¿no? Esas profecías, esas creencias, ¿no? Del nuevo Mesías, del enviado, de lo que interpreto como facetas de la misma persona, ¿no? Y bueno, también podemos comentar a los oyentes que cuando yo me pongo en contacto contigo y me cuentas que tienes una vivencia por contar, me haces llegar un libro, y es que has escrito un libro donde comentar tus experiencias, ¿no? Sí, la verdad que sí, he escrito un libro, bueno, en fin, es un poco pues más o menos lo que ha sido el transcurso de mi vida, de las experiencias que he tenido con, digamos, situaciones paranormales y a la misma vez, pues claro, que no dejan de ser pues, realidades para mí y que intento pues, compartir y que conozcan. Y entonces, ¿podemos decir entonces que el libro que has escrito es tu manera de hacer llegar a cuantas más personas posibles el mensaje que tú has recibido? Sí, por supuesto, esa es la intención. La primera intención es manifestar mi ser, manifestar el mensaje que quiero transmitir y lo que creo y en lo que se manifiesta en mi realidad. Dentro de lo que son los mensajes, dentro de lo que son las revelaciones, algo que a ti personalmente te haya parecido, no sé, como digamos lo más curioso, ¿no? Como diciendo, ostras, esto, ¿sabes? Porque de alguna manera
algunas cosas, pues bueno, uno lo puede asimilar, ¿no? O lo puede entender, pero hay algo que de alguna manera a ti te dejase, digamos, boquiabierto, ¿no? Hombre, boquiabierto en parte, si me pongo a reflexionar un poco, ¿no? Pero así, cosas que más me es cuando voy interactuando, lo intelectual, ¿no? La realidad, ¿no? Cuando ato cabos, cuando ese conocimiento que se me ofrece, esa interpretación, y luego en mí mismo interpreto que nuestra realidad colectiva se basa hacia esa inercia que se está manifestando en mi persona, ¿no? Por eso a lo mejor es lo que más llamativo en sí, puesto que me da la razón de que lo que se me manifiesta es cierto, real, ¿no? Y a esas personas que en este momento te están escuchando, estas personas que van a oír tu mensaje, de todos los mensajes que tú has recibido, algo que tú sientas que es primordial poder transmitir, y teniendo la oportunidad ahora de que te escuche gente muy variada o bastante cantidad, digamos, pues ¿qué sería lo que sobre todo te gustaría a ti transmitir? Bueno, pues transmitir, me gustaría más que nada esa ilusión, ¿no? Esa ilusión por vivir, ¿no? Esa ilusión por vencer en nuestra realidad todo lo malo que sabemos que existe y que no queremos, ¿no? El tener las ilusiones de esa utopía de un mundo de paz, de tranquilidad, de armonía, de amor, eso es una cosa que se tiene que realizar. Si nosotros no damos el paso y nosotros no damos esas instrucciones a crear lo que queremos de nosotros mismos y a tomar esa conciencia de nuestra realidad, nunca lograremos cambiar nada. Y en parte el que crean en ellos mismos, que crean en lo que en sí mismos interpretan, en lo que en sí mismos creen, y no se dejen influenciar en parte por pensamientos que a lo mejor discrepen, ¿no? A la misma vez que se discrepa, a la misma vez se conoce, ¿no? Y a la misma vez que se interactúa, a la misma vez se aprende, ¿no? Entonces, nada está por sí de que sea malo o bueno por venir. La interpretación es que lo que está haciendo en nuestra realidad y está manifestándose y es real como imaginario, su existencia tiene, por lo tanto tenía que ser, ¿no? Es un poco pues eso, ¿no? Que crean en ellos, que aprendan, que de todo el mundo se aprende y que confíen en ellos. Yo en ellos confío y confío en mí y quiero llevar esa sensación, ¿no? A la misma vez, pues esas ganas de tomar conciencia de nuestra realidad y de que se está volviendo en una situación insostenible para muchos colectivos, muchos de los colectivos de nuestros semejantes, de las personas y de nuestra realidad y que necesitan de esas personas que a lo mejor nos vemos en un momento o en una situación en la que todavía podemos luchar, ¿no? No, a la misma vez no estoy haciendo un llamamiento a la violencia ni evidentemente tomar las armas ni nada por el estilo. Yo sé que hoy en día, por los medios que tenemos y a lo que nos ha llevado en esta realidad, tenemos medios suficientes como el comunicar nuestro conocimiento, comunicar nuestro saber, comunicar nuestro interpretar, comunicar lo que creemos, y si llega el momento en que nos vayamos poniendo de acuerdo, podemos cambiar la realidad que nuestro mundo se da y por el bien de todos, en nuestra evolución y en nuestra sensación, y el adquirir esa conciencia y este contacto que creo manifestar y se está manifestando en mi persona. La evolución no es solo para unas personas, el que unos tengan mucho y otros pocos no tiene nada de humano. Cuando tomaremos conciencia de nuestra evolución y ese contacto, es preparando esa sensación y habiendo pues eso, ¿no? Esa igualdad tanto material como espiritual, ¿no? Y eso es una cosa que por ley y por naturaleza es una cosa que no nos debemos de negar ninguno de nosotros. ¿No tienes la sensación, Fran, muchas veces que cuando alguien pues puede tener una idea demasiado atrevida o demasiado diferente,
el hecho de que uno sea diagnosticado como que posee una enfermedad mental, como que anula para la sociedad, ¿no? Como que anula completamente la veracidad, ¿verdad? ¿No tienes esa sensación? Como que parece que siempre se... Claro que tengo esa sensación, claro que soy consciente que pueden interpretar una enfermedad mental, un loco, y ya no creérsele por eso, por supuesto, pero a la misma vez me demuestra ser entre comillas, unos necios, ¿no? Porque tú no puedes interpretar o creer porque se ha interpretado eso, ¿no? A la misma vez que a través de la historia, grandes genios, se les ha dado por locos en su momento y posteriormente, que son, no sé, podría mejor numerar unos pocos que a través de la historia, tanto de inventos como creaciones, como pintura, como en todos los aspectos, todos los campos, en su momento eran excéntricos y locos, Da Vinci, Dalí, los que tú me quieras nombrar, y hoy en día, míralo, ¿no? Exacto. Es realmente lo que separa, como suelo decir, ¿no? Lo que separa de un loco y un genio es el éxito. Si ese loco en las interpretaciones que manifiesta tiene éxito, se convierte en un genio. Si esas interpretaciones no se materializan, ni se dan sentido ni razonamiento en nuestra realidad y nuestra conciencia, pues quedará como un loco. De hecho, el subtítulo de tu libro es un loco muy cuerdo, ¿no? ¿Cómo es, perdón? La locura de un loco cuerdo. Exacto, la locura de un loco cuerdo, ¿no? Sí, es que la verdad no deja de ser una locura, pero a la misma vez esa locura puede ser la cordura, ¿no? Al igual que me imagino que también el hecho a lo mejor de lo que hiciste o lo que ocurrió, por lo que a lo mejor fuiste a esa prisión, imagino que también pasa lo mismo, ¿no? Que también puede ser que muchas personas pues no quieran acercarse a lo mejor a tu mensaje, o a lo mejor tengan como muchos más prejuicios. Me imagino que es algo con lo que también tienes que lidiar, ¿no? Un poco. Sí, en parte sí, pero bueno, en parte siempre tendrás, tengo esa sugestión, ¿no? Pero a veces pues, nuestra condición humana nos da por prejuzgar y juzgar a las personas antes de conocerlas, ¿no? Y eso en parte pues también un error, ¿no? Hay bellísimas personas que han cometido grandísimos errores y al conocerlas pues realmente conoces a la persona, conoces sus sentimientos y realmente comprendes que esos errores pues hoy en día pues materializa casi todo el mundo, nadie es perfecto, la sensación no está ahí, ¿no? Pero bueno, interpretar esa interpretación que puedan pensar no deja también de ser una cosa que tiene que suceder y a la misma vez se que ayudará, ¿no? Pueden no creer, pueden ni siquiera acercarse, pero ya llegará un momento que si digo la verdad o interpreto esa sensación de que ellos crean, puesto que ellos también están en la creación, están en la sensación, están en la vida, están en la existencia, puesto que todo el mundo tiene que compartir, todo el mundo tiene que ofrecer su verdad, todo el mundo tiene que interpretar y a la misma vez que reconstruimos nuestra realidad, pues reconstruimos esos errores que cometemos a través de la vida de una forma inconsciente o de una forma que a lo mejor no se nos escapa a nuestra comprensión. Estos mensajes con Dios que tenías, hablabais sobre el perdón, digamos, de lo que tú habías hecho, es decir, de alguna manera sientes que has sido perdonado o habéis hablado de aquello que ocurrió en el sentido positivo. En el sentido positivo, por supuesto, en parte todos estamos perdonados, ¿no? Todos tenemos nuestro perdón y el amor de Dios, ¿no? Pero sí también tenemos que dar ese paso de nuestro arrepentimiento y ese paso en parte de ganarnos ese perdón, ¿no? Con esos buenos sentimientos y el ofrecer y el no caminar en esa dirección, ¿no? En esa dirección que nos hace errar y nos hace en nosotros mismos daño, ¿no? Y a la misma vez que lo vamos haciendo, ¿no? El aceptarnos y el arrepentirnos y el caminar y ofrecer siempre lo bueno y siempre caminar en esa intención y no hacer daño a nadie y a los demás, pues no te lo haces a ti mismo, ¿no? Entonces tomas una seguridad y una concienciación de que lo estás haciendo bien, ¿no? De que estás enmendando tu error, de que estás
intentando corregir tu conducta anterior en esos errores y luchas, ¿no? Luchas por eso, a la misma vez que luchas por ese perdón, pues luchas por la vida, ¿no? Y por el vivir y en parte, de una forma, captando el concepto, digamos, amplio en sí, pues todos en parte estamos perdonados, ¿no? Quería agradecerte, Francisco, tu historia, porque la verdad es que me parece algo diferente, ¿no? A lo mejor a lo que hemos estado escuchando en los otros programas y revelador tanto por lo que es tu propia vida como por esos mensajes, ¿no? Entonces estoy muy agradecido porque es algo completamente nuevo, completamente diferente y me alegra mucho que hayas decidido contarlo en el programa. La verdad que me alegro un montón de que me des esta oportunidad de participar en tu programa y en la que la experiencia me ha gustado mucho y de agradecer agradecerte, Salva, personalmente que me hayas dejado participar en tu programa, que me hayas ofrecido tu amistad y la verdad pues agradecerte por esto y agradecer a todos los oyentes y desearte siempre lo mejor y que haces unos estupendos programas, la verdad. Muchas gracias. Me ayudan y molan un montón. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias y de verdad muy agradecido de haber podido contar con tu historia y poder dar la oportunidad de que el resto de la gente no lo pudiera escuchar, porque yo muchas veces analizo y lo que pienso que a mí me resulta interesante, pues tengo la certeza, ¿no? De que creo que también puede ser interesante para los demás y estoy convencido de que este programa va a gustar mucho. Pues muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches y gracias por todo. Bueno, comentaros que el libro de Francisco Caro lo podéis encontrar en Amazon, se llama El último arcano, está dividido en 2 tomos y en él pues resume todo lo que son sus momentos de iluminación, así como sus experiencias personales y bueno, un poco lo que he podido transmitir, ¿no? Lo que hemos podido por aquí haceros saber, por si alguien está interesado en conocer más sobre su historia. Damos paso al siguiente invitado de la noche. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, Salva, ¿qué tal? Aquí desde Montevideo, Uruguay, con toda la buena onda de tus programas que siempre nos estás caracterizando últimamente con todo esto de frecuencia fantasma, que la verdad no se ve, es un fenómeno realmente que no se ve todos los días. Muchas gracias, la verdad es que te lo agradezco mucho. Ya no solo tus palabras, sino tu decisión de querer compartir tu historia en este programa. Además me consta que creo que es la primera vez que haces pública tu historia. Exactamente, o sea, la he compartido a nivel familiar, con amigos, con algunos amigos, porque no todos están en la misma sintonía, como quien dice. Sí. Pero bueno, más que nada, más allá de ser una historia que pueda sonarle a todo el mundo como una historia fantástica, es simplemente una experiencia personal, la cual no trata de infundir creencias de extraterrestres, ni de fantasmas, ni de modificar ningún concepto que pueda tener cualquiera de su propia religión. Todo lo contrario, más que nada dar un testimonio nada más objetivo desde mi punto de vista, porque es algo que lo viví yo y que bueno, y que cada uno por su lado por ahí investigue. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo atrás nos remontamos, Pablo, con tu historia? Bueno, esto se comenzó en el año 1990, en abril de 1990. Yo era un adolescente, yo hoy por hoy tengo 39 años. Y bueno, como todo adolescente quizás en algún momento ha sentido atracción por lo que por ahí se dice juego de la copa, o ouija, o vasografía. Teníamos la costumbre nosotros siempre de todos los viernes juntarnos en la casa de algún que otro amigo, éramos 4, 5, 6, 7, dependiendo, y tener nuestras, como quien dice, sesiones, las cuales, como todo adolescente, inexperto, sin mucho conocimiento en el tema, más que nada atraído por la fenomenología de los fantasmas, ¿no? Eso de comunicarse con algún fallecido. Algunas veces teníamos alguna que otra respuesta coherente a alguna pregunta, algunos se hacían pasar por familiares, otros por artistas, y bueno, en la vorágine
adolescente, uno como que, bueno, era la diversión que nos habíamos elegido con este grupo de amigos de todos los viernes hacer una sesión de Ouija y, bueno, ver qué era lo que pasaba. ¿Y cómo es ese momento en el que deja de ser una propuesta loca entre amigos, estáis todos reunidos frente al tablero y de repente empieza a haber una cierta comunicación o un lenguaje? Es decir, ¿cómo es ese momento o esas primeras sesiones de espiritismo? ¿Cuál fue tu impresión? Recuerdo una que realmente me llamó mucho la atención. Estábamos jugando con 4 o 5 amigos y se había presentado un papá fallecido de una de las participantes de la mesa. Y bueno, empezamos a dialogar, el movimiento era fluido, de la copa deletreaba bastante rápido, sí. Como que había energía, ¿no? Las preguntas que se empezaron a ser coherentes y más coherentes porque había muchas cosas que se preguntaban que solo las sabía la persona, la hija, ¿no? De esta persona fallecida. Y llamaba poderosamente la atención que ella no apoyaba el dedo en la copa, o sea, no participaba cuando hacía las preguntas, por lo tanto, ahí evitábamos la manipulación, ¿no? O sea, de que quizás inconscientemente las respuestas las pudiera guiar ella. Ajá. Y bueno, fueron muchas cosas que fueron diciéndose y te juro que se me aflojaban las rodillas. La chica en cuestión, cuando empezó a recibir respuestas, acreditaba que eran ciertas, es decir, confirmaba que la información que estaba recibiendo se contrastaba con su propia experiencia, con su padre. Sí, tal cual. Incluso fueron 2 o 3 oportunidades después que tuvimos otras sesiones y fueron más que emotivas porque había muchas cosas que la Ouija decía con mucho contenido emocional para la propia persona, ¿no? Como mensajes de tranquilidad, de que estaba bien, y le preguntaba por familiares. O sea, fue un contacto bastante, y para la edad que teníamos, bastante emotivo y bastante choqueante. Yo creo que a partir de esas experiencias, que vamos a entendernos, no siempre se daba que venía algún espíritu conocido. Muchas veces balbuceaban, muchas veces decían cosas incoherentes, preguntabas una cosa y te decían otra. Sí. Pero ese tipo de casos como el de esta chica fue algo que quizás muy fueron más íntimo, como que me fueron atrapando y queriendo investigar más sobre el tema y experimentar más. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Después conocí amigos que también estaban dentro de esa misma sintonía, les gustaba, algunos se lo tomaban medio para la broma, pero después, cuando nos pasó lo que nos pasó en el año 90, cambió bastante la cosa. Pues más allá de la fenomenología que se dio y el diálogo que tuve con la copa y las cosas que se fueron dando después, hubo una confirmación y una comprobación de todo aquello que se fue dando a lo largo del tiempo, aparte, porque no es que tuve la sesión hoy y ayer tuve la confirmación. O sea, fue todo como un proceso de concientización, de forma tal de que tampoco fuera tan choqueante, porque si bien resultó choqueante y me marcó de por vida esta experiencia, yo creo que si se hubiese dado todo esto en un mes, estaría en un manicomio. Me imagino, la verdad es que es una historia completamente difícil, ¿no? Es una historia difícil, porque es una información que ahora vamos a compartir, ¿no?, con los oyentes, pero entiendo que te trastocase y entiendo, como dices tú, que fuera una vivencia que cambiase tu vida, ¿no? Exacto, yo soy creyente, soy católico. No soy católico, soy más que nada cristiano, que creo en Cristo, creo en Cristo, pero como persona, no, y disculpe a algún oyente si le cae mal, pero no soy creyente en lo que es la iglesia en sí, sino en la figura de Cristo. Para mí Cristo fue, hoy por hoy puedo decir que para mí, convicción, que Cristo fue un adelantado de su época, un terrestre extra, como me gusta decir, por 3, un tipo adelantado que bueno, después alguien se le ocurrió plasmar toda la historia y bueno, y tuvo sus manipulaciones y bueno, conocemos la historia de Jesús a como hoy la tenemos en cierta forma clara a través de lo que nos induce la Iglesia Católica. Pero hay muchos factores, muchos errores en la Biblia que rompen los ojos, incluso corroborados históricamente, como por darte un ejemplo, la fecha de nacimiento de Jesús no fue un 25 de diciembre. En abril, ¿verdad?
Exacto, no estamos viviendo en el año 2014, hay un corrimiento en el calendario que se fueron dando, tenemos un corrimiento de 7 años en el calendario. Pero bueno, digo, son cosas que bueno, uno nace con eso, crece con eso, vive y muere con ello. Pero bueno, después está el trabajo individual de cada uno. Podemos adelantar entonces que esta experiencia puso en duda tus creencias. Exacto. Y yo a partir de esta experiencia, quiero aclarar, fui bautizado, tomé la comunión, hice la confirmación, soy criado en un seno familiar católico, apostólico, romano, respeto hoy por hoy lo que es la institución, la iglesia como institución, pero hay cosas que a mí, esta experiencia que tuve, me movieron ciertas cosas que bueno, más allá de una sesión de vasografía, tuve ciertas confirmaciones que me dan a tirarme más en la postura de creer lo que hoy por hoy creo que fue la figura de Jesús. Vale, regresando entonces a esa sesión, que fue como cualquier viernes, es decir, os juntáis los amigos, os sentáis, decidís volver a probar suerte, ¿no? A establecer algún tipo de contacto con el tablero. ¿Y qué ocurre, Pablo? Exactamente, habíamos estado jugando un buen rato y bueno, en determinado momento dijimos, bueno, vamos a empezar de nuevo, pusimos el dedo en la copa y sin preguntar, porque por lo general siempre se dice espíritu de la copa, ¿hay alguien ahí? O algún espíritu que quiera comentar, sin preguntar nada de eso, cuando apoyamos, estábamos todos juntos apoyando el dedo, la copa se movió sola y puso sí. Ajá. Entonces ahí tomé la posta y bueno, pregunté, ¿quién sos? Y empezó a poner Jesús. Nosotros nos miramos, nos reí, medio como que nos sonreímos, y digo, ¿qué sos, Jesús, el Hijo de Dios? Y entonces él dijo, no, soy el hijo del que ustedes dicen que es Dios. Y ahí nuestras caras quedamos un poco perplejos y incluso extrañados, ¿no? Porque fue una respuesta un tanto rebuscada, el hijo del que nosotros decimos que es Dios. Claro. Podía haber dicho sí o no, pero no, fue elaborada la respuesta. Y entonces le preguntamos, digo, pero esto es, tú estás muerto, o sea, esto es para contactarse con muertos, con espíritus, digo, ¿tú estás vivo? Y pone que sí. Entonces ¿cómo se mueve esto? Y puso telepáticamente. Enseguida le preguntamos dónde estaba, dónde se encontraba, porque si estaba físicamente vivo, ¿dónde estaba? Sí. Y dijo, estoy en lo que ustedes llaman Ganímedes, pero es Morle. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque lo que es Ganímedes, que es realmente una de las lunas de Júpiter, Ajá. yo en esa época éramos totalmente ignorantes del tema Ganímedes, no sabíamos ni qué era, después averiguamos y ya nos dimos con que era un satélite de Júpiter, pero lo llamó Morle. Y bueno, y digo, ¿pero qué estás en otro planeta? Dice, no, estoy en otro lugar que no es un planeta precisamente. Y ahí empezamos a hablar, bueno, contanos, hablamos, digo, yo lo estoy contando de esta forma chabacana y realmente se dio de forma, un diálogo común y corriente, como si fuéramos dos amigos. Digo, dinos, digo, ¿tienes algún mensaje que quieras darnos? Y ahí empezó a contar toda una historia de lo que era un plan cósmico que había para la Tierra, un plan alternativo, un plan evolutivo a su vez, de que la Tierra había sido, como quien dice, sembrada la vida de la Tierra a modo de experimento, que habían otros sistemas, como te dijeron, seres inteligentes, de distintas formas, algunos como nosotros, otros sin forma, otros a modo de energía. Nos comentó de un consejo de 24 ancianos, que eran los que regían a modo como si fuera un parlamento, ¿no? Digo, y gobernaban las leyes de esos planetas que estaban poblados. Y bueno, preguntábamos, enseguida fuimos al frente y decíamos, wow, ¿qué mensaje tienes para nosotros? O sea, ¿cuál era el fin de ese contacto si supuestamente era quien decía que era? Y nos puso, queremos hacer contacto. Nos miramos totalmente sorprendidos, nos reíamos entre nosotros, un contacto, pero sí, dice, un contacto para verificar de que esto es verídico. Y entonces nos envalentamos y dijimos, bueno, a ver, ¿dónde y cuándo? Nos pone 25 de diciembre a 6 kilómetros antes del aeropuerto. Y muy sueltos nosotros le decimos, pero 25 de diciembre estamos en Navidad, no tenemos auto, nosotros tenemos 14, 15 años, no tenemos cómo movernos, y más al aeropuerto, que nos quedaba lejísimo. Aparte 6 kilómetros antes del aeropuerto, pero ¿dónde? Ustedes vayan que nos van a ver.
¿Y cuánto tiempo quedaba para el 25 de diciembre en ese momento? Y fíjate que esto fue en abril. Ah, en abril. Esto fue en abril del año 90. Y bueno, nos olvidamos del tema, sinceramente. Le preguntamos si en el futuro queríamos contactar con él, cómo haríamos. Y él simplemente dijo, llámenme por mi nombre. Pasó, nos olvidamos del tema, Jesús. Pasó el 25 de diciembre, nunca más hablamos del tema con mis amigos. Más adelante, al año siguiente, ahí por mayo, junio, no recuerdo bien ahora, bien la fecha, mirando la televisión, había un programa especial dentro de los cuales tenían un espacio de enigmas y misterios en la televisión. La persona que dirigía el programa, que era un profesor y parapsicólogo de acá del medio, dice, bueno, hoy nos vamos a centrar en el tema OVNI. El caso en cuestión era un caso que había ya recorrido todo el planeta, busca de confirmar lo que se había filmado, y resultaba de que lo que había pasado era que el 25 de diciembre pasado, en el radar del aeropuerto, el operador de la torre filmó 3 objetos no identificados en el radar y mostraron la filmación. Se veía el radar, habían 3 puntos. En ese mismo momento pide pista un avión que estaba despegando rumbo a Buenos Aires, y en el momento que le dan el ok al avión para que despegara, esos puntos empezaron a hacer una evolución, o sea, empezaron a moverse y desaparecieron del radar. En el mismo momento que se estaba filmando que esos puntos se movían, la persona que tenía la cámara apuntó hacia el lugar donde supuestamente se tendrían que ver esos objetos, según el radar, y no se veía nada. O sea, era de día todavía. Enseguida se me trajo todo en el tiempo, en mis recuerdos, toda la experiencia de ese abril que habíamos tenido con la Copa. Y ese programa, perdona Pablo, lo escuchas en abril, pero está hablando de que eso sucedió ese 25 de diciembre que os habían citado a vosotros. Exacto, o sea, en abril tuvimos la experiencia con la Ouija. Sí. Pasaron las fiestas, y al otro año, mayo, abril, no recuerdo bien, sí, veo ese programa en la tele. Y ahí es donde se informa de un avistamiento ovni justo el 25. en el lugar donde os citaron a vosotros. Exactamente, el 25 de diciembre en el radar del aeropuerto. Al otro año comienzo el liceo, lo que sería el colegio del bachiller, y aparece un chico nuevo ese año en el colegio, y me llamó la atención esa sensación cuando uno conoce o ve a alguien que dice, me resulta conocida esa cara, o algo traía, o sea, no sé, me parecía familiar, sin conocerlo. Y bueno, en determinado momento, en el transcurso del año lectivo, nos presentamos, empezamos a charlar, estábamos juntos, y un día salió el tema OVNI, y él me empezó a contar de que él pertenecía a los grupos Rama, que para mí era totalmente desconocido de lo que me estaba hablando, pero empezó a darme información de lo que hacían meditación, que eran vegetarianos, que hacían prácticas de telepatía, que algunos recibían mensajes de seres extraterrestres, y yo abría los ganchos, pero yo, en medio digo, ¿qué voladura es esta? Pero me empezó a comentar que esos seres con los que ellos se conectaban eran de Ganímedes. Que es el mismo lugar que os dijo Jesús, que se supone que vivía él allí, o que se encontraba en ese lugar, ¿verdad? Exactamente. Me habló de los ancianos, me habló de cómo era el lugar con los seres donde ellos se conectaban, me habló del plan cósmico que había con la Tierra. Me empezó a dar mucha información que se estaba condiciendo con lo que yo había recibido años atrás. Entonces le empecé a contar esta historia. Y él muy oriundamente, como algo normal, me dice, dice, ¿por qué no te juntas con nosotros? Puede que sirvas de antena. Antena, le digo, ¿qué es esa antena? Antena es de las personas que reciben mensajes. Le digo, no, loco, no estoy para esto, estoy para estudiar, tengo exámenes, digo, no tengo ganas, digo, aparte, ellos se reunían como a las 8 de la noche, estaba en otra yo también. Pero no dejaba de reconocer y llamarme la atención la coincidencia, sumado a lo del canal que había visto por televisión y a la experiencia que había tenido ese abril con la Ouija. Como que empezó a cerrarme y a picarme más la curiosidad con el tema. Y bueno, ya después comencé a investigar qué eran los grupos Rama, de qué se trataba,
leí algún que otro libro. Y un día que Sisto Paz, que era en aquel entonces, es más que nada como que dice el ícono, porque fue con el cual se inició todo lo que es los grupos Rama, que ya no son más grupos Rama por hoy, venía acá al Uruguay a hacer una conferencia. Él iba a dar 2 conferencias y un seminario. Las conferencias eran de 2 horas, el seminario eran de 8 horas, y dijimos con mi amigo, loco, viene Sisto Paz, vamos a verlo, nunca vimos. Dice, bueno, pero ¿a dónde vamos? Y no, vamos al seminario, le digo, ahí, ¿sabes qué? 8 horas mirando fotos, mirando videos, hablando todo el tema, y digo, ¿qué vamos a ir a la conferencia? Y fuimos los primeros en llegar. Entramos, era todo un cine, nos sentamos en primera fila al lado de una silla que estaba dispuesta para esta persona. Digo, vamos adelante de todo porque no me quiero perder detalle. Empezó a caer gente, empezó a llenar el lugar y nosotros notábamos como que la gente se conocía entre todas. Hola, ¿qué tal? Beso por acá, saludo por acá, abrazo. Y a su vez también, a mí personalmente me embriagó esa sensación también de ver caras como que tenía algo, esas caras como que las conocía o como que me llamaban la atención. Digamos que se repetía el fenómeno de familiaridad que te había dado igualmente este chico cuando lo conociste, ¿verdad? Exactamente, con algunas, no con todas, ¿no? Ajá. Y llegó Sisto Paz. Recuerdo que me llamó la atención poderosamente que él ingresó como cualquier otro participante de público, por la puerta como cualquier otro, se dirigió al centro, saludaba, daba besos, abrazos, se paró adelante y empezó, bueno, buenas tardes, buenos días, no sé qué, dice, bueno, nos ponemos todos de pie, talones juntos, manos a la altura de los hombros, nos miramos con mi amigo y digo, ¿y esto qué es? Y bueno, resumiendo un poco, era un taller para grupos Rama. Ajá. Ahí tuvimos una paliza de meditaciones, de visualizaciones, de información. Y me llamó la atención que en un momento cuando él empezó a hablar sobre los distintos tipos de contacto que existían, yo estaba que me moría por preguntarle, levantar la mano y decirle, ¿es posible que se pueda tener un contacto con seres extraterrestres a través de la tabla Ouija? Pero me moría por decirlo, y yo lo hablaba con mi amigo, le pregunto, y pasó algo que nos llamó poderosamente la atención, que cuando empezó a contar Sisto Paz las distintas formas de contacto, de métodos de contacto, habló de un grupo español, que no me acuerdo ahora sinceramente el nombre, que había incursionado con la vasografía, no le llamaba la Ouija, la vasografía. Y mientras decía eso, que daba esa información, ¿no? Decía, sí, hay un grupo español que en la década tal, no sé qué, comenzó a tener contactos con seres, el tipo no paraba de mirarnos a los ojos a mí, a mi amigo. Y decía, yo lo sentí como que quizás telepáticamente haya intuido luego que nosotros teníamos esa pregunta y me lo estaba contestando ahí. Vaya. Fue algo totalmente choqueante. Curioso. Porque hablaba para todo el mundo del método tal, el método de escritura automática, la telepatía a través de los sueños, pero cuando empezó a hablar de la vasografía, el tipo se nos paró al lado y nos miraba. Y ahí, bueno, con mi amigo dijimos, bueno, ya está. ¿Qué más tenemos que corroborar? ¿Qué pasó? Dejamos un teléfono a uno de los íconos uruguayos, más que nada, líderes de los grupos Rama en aquello entonces, y dejé el teléfono, y digo, te voy a dejar el teléfono por si en algún momento surge alguna reunión para hablar de temas ovnis. Nosotros totalmente inocentes, como quien dice. Sí, como no, me aceptó el teléfono, bueno, pasó. Al año siguiente, más o menos, cuando comienzo otra vez otro curso en el instituto, vamos a la casa de un amigo que el padre era psicólogo, le gustaba todo el tema de tecnología, incluso hacía hipnosis el padre, me acuerdo que estuvo buenísimo porque hipnotizó a 4 o 5 compañeros, los puso rígido entre medio de 2 sillas, fue muy buena la experiencia. Y se nos dio por jugar a la copa también. Jugamos un rato y en determinado momento cuando íbamos a iniciar nuevamente, la copa puso hola Pablo. Todos me miraron, a mí me corrió una electricidad de la punta de los pelos hasta el talón. Claro, me imagino. Porque aparte todo el mundo me miraba como diciendo, la estás moviendo, digo no, y ahí levanté las manos y me retiré y me limité simplemente a preguntar quién sos. Porque digo, nunca me había pasado de las veces que he jugado a la Ouija de que se moviera ya saludándote con tu nombre. Algo que es gracioso, pero nunca tuve esa experiencia tampoco. Y
entonces le pregunté, ¿quién sos? Y puso Jesús. ¿Sos Jesús? Aquel, Sí. Y en esa oportunidad yo no tomé, como quien dice, el diálogo, pero sí antes me dice, ¿por qué no fueron? Esto ya había transcurrido más de un año de aquel abril. Al año siguiente, más o menos, me llama de noche y me dice, Pablo, mirá que a mí me llamaron de los grupos Rama también para reunirnos en otro lugar. Yo solo no voy. Tenía un miedo, porque claro, digo, más allá de que saber estadio, todo el tema OVNI, todo como que da cierto chucho. Vas a ir a una reunión con gente que no conoces, algo más íntimo, no era una conferencia, era en la casa de una persona. Y digo, mira, yo no voy ni en pedo solo. ¿A cuál vamos? Vamos a esta. Bueno, y allá nos encaminamos con mi amigo a esa reunión a la cual habíamos sido citados. Cuando llegamos, era una casa de familia, nos recibió la dueña de la casa, una señora de unos 50, 51 años, muy amable, muy como que si te conociera. Nos saludó hasta con un abrazo que nosotros quedamos medios, ¿qué es esto? Nos acostumbramos a abrazarnos, pero con nuestra gente más íntima, ¿no? Digo, habían como unos 12, 13 personas que por suerte eran jóvenes también, más o menos rondaban nuestra edad. Sí. Y otra vez esa sensación de caras conocidas en algunos casos. Al rato llegó Javier, la persona que me había contactado telefónicamente, y bueno, empezaron a hablar. Él tomó la palabra y me dice, bueno, vamos a presentarnos cada uno, tipo sesión de terapia, ¿viste? Vamos a presentarnos y cuéntenos a todos qué es lo que les llevó a estar hoy acá. Cuando me tocó el turno a mí, bueno, yo conté todo lo que les acabo de contar hasta ahora. Sí. Todos me miraban callados. Hubo un silencio ahí bastante, que fue de 1 minuto, pero parecía eterno. Entonces él, cuando terminé de hablar, me dice, bueno, pero para información de todos también yo les debo de comentar de que según los últimos mensajes recibidos a nivel de todos los grupos, en varias oportunidades, confirman de que Jesús está actualmente en Morley. Entonces ahí traen seco, sinceramente, porque ahí me terminaba de cerrar muchas cosas. Y ahí se me vino muchas cosas incluso de la Biblia, sí, que parecerá volado, pero me empezaron a venir como esos pasajes donde decía Jesús ascendió a los cielos en cuerpo y alma. ¿Cómo es posible que un ser pueda ascender a los cielos en cuerpo y alma? ¿A dónde ascendió esa persona en cuerpo y alma? Subió en una nube. Entonces, otra de las cosas que también se me venían a la mente era, María había sido concebida virgen. Órale, pensé, quizás fue el primer caso de inseminación artificial. La visitaba un ángel por las noches. Entonces dije, ¿pero entonces qué? Y los poderes que tenía Jesús. Uno cuando ve una película de Jesús, lo ve haciendo los milagros, cuando se pone a hacer milagros, haciendo una imposición de manos, muy igual a lo que hoy por hoy es el Reiki. Uno cuando va a hacer Reiki hace imposición de manos. Entonces digo, quizás fue el primer híbrido este personaje, un adelantado de su época, que hacía sanaciones, curaciones, o tenía potencializado lo que es la telepatía, el poder sanador, no sé. Entendemos híbrido como mezcla entre humano y alienígena. Exacto, porque digo, si no, ¿cómo se explica que una persona nazca de una mujer que sea virgen? Y en esa época, por concebida y que un ángel la visitaba por las noches, que ascendió después a los cielos y la tierra. Que ascendió a los cielos en cuerpo y alma. O sea, son cosas que hoy por hoy vemos en la Biblia. Que uno va, el católico como es activo, va a la iglesia y escucha eso y dice, wow, Jesús, qué personaje, ¿no? Qué ser especial, el Hijo de Dios, encarnó el Espíritu Santo, ascendió a los cielos en cuerpo y alma. Pero hoy, en pleno siglo XXI, te dicen, fulanito ascendió al cielo en cuerpo y alma. Y vos decís, ¿cómo hizo? ¿Está loco? No existe eso. Y ascendió en una nube. Entonces ahí fue cuando yo empecé a modificar mi convicción respecto a qué era Jesús o qué fue Jesús. Después de lo vivido, ¿crees que de verdad tuviste contacto con Jesús y que de verdad toda esa información que recibiste a través del tablero, de que la Tierra de alguna manera fue sembrada, que existe vida en otro lugar, que aquí era como un experimento, ¿no? Que era unos datos que has dado antes que me han parecido muy interesantes, la verdad. ¿Qué sensación, qué conclusiones? ¿Cómo
como comentábamos antes, ¿qué ha cambiado tu creencia a través de esta vivencia? En primer lugar, te voy contestando por parte, porque fueron varias preguntas. Sí, perdón. No, por favor. De que tuve un contacto, sí. Y ojo, que el contacto lo puede tener cualquiera, el tema es mantenerlo. Yo no lo mantuve, soy sincero. Sí. Avistamientos puede tener cualquiera también, el contacto ya es distinto. Si contacté con Jesús, no creo. Yo creo que, como te decía recién, fue la forma de buscarme la vuelta para llamarme la atención y para que no sea chocante, y buscaron esa figura que realmente aparentemente existe, porque yo no lo vi a Jesús en Ganímedes, pero buscaron eso como para atraerme. Después, mi creencia sobre todo lo que aprendí en los grupos Rama, sobre los 24 ancianos, sobre el plan cósmico, sobre ese plan alternativo, ese tiempo alternativo que se creó porque por lo que dicen, nosotros como planeta en el real tiempo del universo no existimos. Entonces estos extraterrestres crearon un tiempo alternativo donde, estaba la Tierra como uno de los principales candidatos a tener vida, y ellos vinieron y sembraron esa vida. Hay muchas películas, incluso, y en la Biblia también hablan, ¿no?, de lo que es el Edén, la manzana, Adán y Eva. No sé, ya te digo, no seguí yo, si bien tuve ese contacto, y estoy convencido que tuve un contacto porque fueron muchas cosas que se fueron dando que me fueron llevando a eso. No sé si es todo verdad. Bueno, Pablo, pues tengo que agradecerte, como te he dicho al principio, que hayas decidido contar tu historia, que hayas querido compartirla, y como hablábamos fuera de audio, muchas veces el contar una historia es solo el principio, ¿no? Muchas veces esto se va retroalimentando a través de comentarios, a través de personas que se pueden poner en contacto por haber vivido vivencias parecidas, y bueno, será interesante, ¿no?, ver cómo esta historia pues puede crear cierto ruido de alguna manera, ¿no? Cierto cambio o curiosidad o no sé, algún tipo de información nueva, ¿no?, que nos puede llegar a través de contarlo en el programa. Sí, el punto de la madeja, como que dice, y sinceramente simplemente tomarlo como un granito de arena más en el vasto universo de experiencias que puedan tener de las personas que puedan estar escuchando el programa. Exactamente. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Bueno, pues como viene siendo habitual en este programa, han vuelto a haber intrusiones, han vuelto a haber voces que no pertenecen ni a los invitados ni a personas que estuvieran cerca en esos momentos, o al menos yo no las identifico. Y comentaros también que en el anterior programa también hubieron, lo único que por falta de tiempo no las pudimos comentar. No obstante, tanto Rosa como Isabel están trabajando en sus propias psicofonías, están intentando descifrar el mensaje, y os puedo decir que muy pronto volveremos a tenerlas aquí para poder contar sus interpretaciones sobre esas psicofonías. Voy a adelantar una de cada una de ellas, tanto de Rosa como de Isabel, como las que hemos podido escuchar en este programa de Fran y de Pablo. De Brujitas y de Brujitas y bueno, como veis se escucha algo al mismo tiempo que está hablando Rosa. Yo entiendo, no la toquéis, pero claro, aquí cada uno pone su interpretación. De Brujitas y de Brujitas y vamos a escuchar una de las que se colaron en el audio de Isabel. Esto que está pasando, que sepáis que soy yo. Así es como... Esto que está pasando, que sepáis que soy yo. Así es como... Da la sensación de que se escucha un murmullo. No obstante, ya Isabel os comentará lo que ella en ese tramo escucha. Esto que está pasando, que sepáis que soy yo. Así es como... En el audio de Ángela no he encontrado ningún registro psicofónico. No sé, si acaso alguno de vosotros escucha algo, pues me lo hacéis saber. Comentaros que en la grabación de Pablo vuelve a ocurrir un poco como en el caso de Antonio y la Casa de los Golpes, es decir, yo estoy escuchando voces continuamente, estoy escuchando un murmullo,
oigo bastantes cosas, pero bueno, voy a rescatar una de ellas y de todas formas en profundidad ya las iremos comentando. Hubiera podido cambiarlo veces. Y en fin, hubiera podido cambiarlo veces. Y en fin. Es que no sé bien lo que dice, pero es una psicofonía que no me gusta nada. Bueno, y en el último caso, en el de Pablo, también hay alguna que otra filtración. Y además otra cosa curiosa, que es ese sonido como de campanillas que escuchábamos en el programa 2 cuando estuve grabando junto con Alex y con Rosa. Me miraban callado. Me miraban callado. Bueno, pues esto ha sido todo. Muy buenas noches a todos mis oyentes queridos de Frecuencia Fantasma. Comentaros que a partir de ahora en iVoox tenéis, junto al audio, la posibilidad de descargar el programa en alta frecuencia, para que podáis escuchar mucho mejor todas estas voces, todas estas psicofonías y poder dar al detalle. Os bajáis a comentarios dentro del audio y ahí os aparece para descargarlo. Nos vemos muy pronto y anunciaros que el programa que viene, prepararos que es de los fuertes. Buenas noches. Here is the news.